Hola señores, bienvenidos a Popping. Yo soy Marco Correlli. El día de hoy tenemos un programa bien chingón porque además de tener invitados de primer nivel como el señor Mark Maharkey de La Opinión de Maharkey, donde pueden encontrar reviews de cine, reviews de series, comida, productos, servicios múltiples, obscenos. Sí. Si les gusta comer rico, pues para todo tipo de público. Claro. Y el señor Rafa DDM. No sé si tengo permitido decir de dónde viene el DDM o no. Sí, claro. Rafa Día de Muertos, que también forma parte del equipo del Maharkey's Team. Y bueno, el día de hoy estamos realizando este programa desde los estudios Vika Live Radical, un foro increíble en la ciudad de Guadalajara, donde además de tener conciertos cada 15 días, también hay fiestas de networking, showcases de todo tipo. Y bueno, este programa lo encuentras a través de YouTube, en mi canal Marco Correlli, y en Vika Live Radical los jueves también a las 7 de la tarde. Les decía que el día de hoy tenemos un programa bien especial porque nos acompaña un, ¿qué diría yo?, digno representante, amigo de los jaliscienses y de la... Un hermano connacional. Un hermano connacional, un digno portador del estandarte mexicano en el extranjero. Él es Leonardo Báez Maldonado. Desde Torta Ahogadolandia. Tejuinoville. Pero bueno, ¿por qué es importante que esté Leonardo aquí? Leonardo Báez es uno de los pocos mexicanos que integró el equipo tal cual de animación y efectos especiales de Spider-Man Into the Spider-Verse, que no solo ha sido nominada a Mejor Película Animada dentro de los Oscars otros premios, 2019, sino que ha ganado ya muchos otros premios, como BAFTAs, Globo de Oro, el AAFCA Award, EDA Award, el EDA Female Focus Award, Eddies, Annies, entre otros. Creo que prácticamente ha ganado todos los premios a donde ha sido nominada. Tiene como 50 nominaciones en todos lados, ¿no? Sí. Creo que hasta ganó en la kermés de mi templo. aparte, honestamente, ahora ya salen así como que nominaciones en todos lados y es como... Pero bueno, todas se las ha llevado. Y lo más importante es que no está nominada a Mejor Guión, no está nominada a Mejor, actuación de doblaje. No, es animación. Y que Leonardo esté detrás de las... junto con las personas, pero detrás de las bambalinas realizando esa tarea, habla muy bien y... Claro. Tanto de él como persona y pues hay que montarnos el chaleco y decir de nosotros como pueblo, ¿no? Claro. Pero bueno, antes de pasar al catch del día de hoy, que eres tú, Leonardo, pero en lo particular Spider-Man Into the Spider-Verse, nos gustaría hablar un poco de tu background. Y bueno, sabemos que actualmente tienes el puesto de Lighting Technical Director en Sony Pictures Imageworks. Platícanos un poco de esta división de Sony Pictures. Ok, bueno, Sony Pictures Imageworks es el estudio acá en Vancouver, Canadá. Yo estoy vivo en Vancouver, Canadá. Es el estudio que se encarga de hacer las películas, sobre todo las películas animadas, dentro de Sony. Pues obviamente Sony es una empresa muy grande que tiene varias áreas y el estudio de animación, por así decirlo, se llama Sony Pictures Imageworks, que es en donde yo estoy colaborando ahorita. Perfecto. Bueno, previo a eso, tú estudiaste en el ITESM. Ajá. Exacto, en el TEC de Monterrey. En el ITESM. Chicotec, en otras palabras, ¿verdad? Así es. El eufemismo sería Chicotec. Aquí en Campus Guadalajara. Como trequiperos. Así es. Y bueno, hiciste la especialidad en animación y efectos visuales. Te graduaste en el 2012. Entonces, así es. Has tenido una carrera meteórica en muy poco tiempo, Leonardo. Digamos. Sí, digamos que cuando yo volteo para atrás y digo, híjole, he hecho tantas cosas y he estado en tantos lados que no sé si ha sido muy rápido o muy lento.
¿sabes? En retrospectiva, pero sí, en realidad, bueno, de que me gradué, realmente apenas van 7 años. Entonces, sí, quizá podría decir que ha sido rápido, aunque yo lo siento como si han pasado muchísimas cosas desde ese entonces. Claro, porque te has estado desenvolviendo en muchos proyectos. Entre, bueno, los que más destacan, por supuesto, ya dijimos Spider-Man, pero también está Hotel Transilvania 3 en mayo del 2018 y Smallfoot, donde estuviste trabajando en septiembre. O sea, parece que el 2018 ha sido tu año, ¿no? Fue mi año, fue mi hat trick, como le dicen acá. Se ven tus ojeras, amigo. Porque sí. Lo sé, no me las he podido quitar de todo el año. Sí, fue el año en el que tuve la oportunidad de trabajar justamente en esas 3 películas, ahí mismo en Sony. Además de eso, como todo mundo, tuviste tus inicios en otros proyectos que tienes disponibles en tu página de internet. La vamos a anunciar. Es Leo Baez con Z, leobaezm.wixsite.com. No le ajustó al parecer el sueldo de Sony Imageworks para comprar el dominio completo. Yo creo que más bien o sea, es algo que no puedo entender. Súbelo de donde caiga ya, bro. ¿Por qué? Es como el LinkedIn, que solamente lo abres cuando estás buscando trabajo. Sí. Esa página se actualiza cuando estás buscando trabajo. La estamos viendo y bueno, vamos a hacer un consistente pero express recorrido a lo que tienes aquí. ¿Qué haces tú en los proyectos audiovisuales? Películas, series y demás. Okay. En palabras simples. Básicamente lo que yo hago es recibir las escenas ya animadas, ya con texturas, ya todo, por así decirlo, todo ya listo, pero obviamente no se ve porque no tiene luces. Entonces mi trabajo es colocar las luces en el software 3D, en donde ya tengo previamente la animación y todos los procesos que hicieron mis demás compañeros de los otros departamentos. Entonces yo pongo las luces y hago el render. Sí, o sea, yo genero la imagen o los pases que al final se van a componer en la imagen final de la película. Okay. Ese es mi trabajo principal, es hacer la iluminación. De ahí, obviamente, pues es dividir esa iluminación que tú haces, sacar los renders y después componerlos en un software de composición y hacer correcciones de color, máscaras, todo ese tipo de cosas para obtener pues el resultado final. Y cabe mencionar que, por ejemplo, ahí en Sony nos toca también hacer la estereoscopía, que es a los artistas, a los lighting artists, nos toca también hacer el 3D, básicamente. El que te pones los lentes es la estereoscopía. Perfecto. Hay que mencionar a la gente que estar a cargo de la iluminación no es cosa simple. Ustedes a lo mejor ven la escena terminada y piensan, mira, esto ya está, pero la iluminación es lo que le da profundidad, lo que le da volumen a un personaje, lo que te hace sentir que ocupa un lugar en el espacio. Si la iluminación, la colocación de las sombras está mal hecha, te parecería todo plano. Es lo que hace la diferencia entre una animación que parece de muy bajo presupuesto a algo que se ve muy profesional. La tecnología que hay ahorita es muy avanzada, entonces ya siento yo que los procesos van como paralelos. O sea, pueden tener unas increíbles simulaciones de cabello, pero no es que trabajan como standalone esa simulación de cabello, ¿sabes? Esa simulación de cabello está pensada para que nosotros los iluminadores podamos trabajar con ella. Entonces está increíble la simulación, pero también esa misma simulación nos ayuda mucho a nosotros a que se pueda ver increíble, porque claro, lo que nosotros hacemos finalmente es lo visual, ¿no? Entonces la animación puede ser hermosa, un personaje puede estar animado así muy, muy, muy cabrón, y también esa animación está pensada para que nosotros la podemos iluminar y sacarle como todo ese potencial que tiene la animación, pues. Sobre todo a un nivel como el que tiene ya Sony con Spider-Man, Smallfoot, que sí son películas de muy alta calidad, pues. Esta es una serie animada que se llama... Es una serie de Netflix. Dino Trucks, ¿verdad? Dino Trucks, así es. Es una serie de DreamWorks, bueno, es una producción de DreamWorks. Fue la primera chamba que tuve yo acá en Canadá. Fue el primer estudio en el que trabajé, que se llama Bardel.
para cuando estabas trabajando ya en esta serie que, bueno, se ve en Netflix, ¿qué tan grande o qué tan chico te quedó en ese momento cuando te dijeron, mira, vas a hacer esto para una serie que se va a producir y se va a ver en Netflix? Mira, cuando tuve la entrevista para entrar a Bardel, uno de mis supervisores, que ahora lo considero como amigo mío, él como que me intentó asustar, no asustar, pero siempre que tienes una entrevista de trabajo te hacen una pregunta que es como para medio sacarte de onda, ¿no? Y me acuerdo que lo que él me dijo era que la cuota de shots, la cuota de trabajo que yo iba a tener a la semana o al mes o por la temporada completa era extremadamente alta. Cuando él me dijo el número de shots que yo tenía que producir a la semana, comparado con lo que yo estaba haciendo en México, que era más o menos lo mismo, pero en otro tipo de proyectos, yo dije, caray, es muchísimo. Y obviamente la pregunta es, ¿crees que puedas hacerlo o no? Claro. Entonces yo en ese momento pues no le iba a decir, no, yo creo que no, se me hace mucho. Obviamente le dices que sí, pero yo por dentro me estaba cagando, ¿sabes? O sea, como buen mexicano, dije, no es cierto, no voy a poder con esta carga. Uh-huh. Pero una vez que entré y que me di cuenta cómo tenían ellos acomodado, obviamente la profesionalidad ya del pipeline de trabajo, de las herramientas de trabajo y de todo lo que tenían, pues dije, no, pues claro que se puede sacar esa cantidad de trabajo, porque pues todo está acomodado para que hagas esa cantidad de trabajo. Y sí, la verdad no tuve ningún problema. Y bueno, este fue tu proyecto de transición entre México y Canadá. Exactamente. ¿Cuál fue el cambio más cabrón que tú notaste entre un equipo de trabajo mexicano y uno canadiense, que yo sé que es multicultural también, pues, claro, pero más bien sí. De la industria aquí a la industria allá? Para mí sí fue un cambio muy radical, porque yo venía de una empresa que se dedicaba a hacer publicidad, y la publicidad pues son bomberazos, son proyectos muy rápidos con un equipo de trabajo muy pequeño, y que todo se hace manual, y nos encargamos, como una sola persona se encarga de hacer varias cosas, pues. Entonces el pipeline es muy distinto, pero incluso las empresas de publicidad aquí en Canadá funcionan un poco más similar a como funcionan en México. Y de ahí yo brinqué a un estudio con un crew mucho, mucho más grande, que hacía una serie animada que tenías que estar produciendo 25 minutos cada 6-7 semanas. Entonces es muchísima más animación de lo que realmente estaba acostumbrado yo en los proyectos en México. Pues no es lo mismo pues tener un contrato con Netflix, claro, en donde le tienes que estar proveyendo un capítulo cada cierto tiempo, a tener un contrato un poco más pequeño con Ruthless, que va a sacar un comercial. No deja de ser menos importante. Yo creo que Ruthless o cualquier otra empresa de México que compre publicidad animada pues tiene sus necesidades y todo. Pero bueno, sí es bastante distinto. Si nosotros tomáramos aquí este cuadro, ¿dónde entras tú? ¿Dónde está tu mano ahí? En el ojo. Mi mano básicamente está... Haz de cuenta que imagínate ese mismo cuadro. Uh-huh. Imagínatelo todo en gris. Sin ninguna sombra, sin ningún contacto, sin ningún contraste, nada. Así, completamente gris. Entonces mi trabajo básicamente es, por ejemplo, colocar la luz para que le esté pegando del lado izquierdo, bueno, del lado derecho, del lado de la pantalla izquierdo del personaje, y que produzca esa sombra arriba de su cabeza, o por ejemplo la sombra que está haciendo el árbol, el contacto que hace el árbol y el personaje entre el suelo, ¿sabes? O sea, todo ese tipo de cosas. Claro. Pues. La angulación. Exactamente, es como la intencionalidad de la luz. Por ejemplo, esta escena se ve un poco plana porque la intención de esta secuencia está bajo un concepto de iluminación, o bueno, un tiempo del día que le llaman overcast, que es por ahí de las 5 de la tarde, nublado. Nosotros recibimos como esa instrucción, entonces tenemos que hacer que la iluminación se vea así, ¿no? Si te piden que sea un sunset, un atardecer, bueno, entonces las sombras son muy alargadas, los colores son muy morados con naranja, cosas así, pues. Entonces sí, básicamente es eso. Mira, aquí está un ejemplo de un ocaso. Ándale, exactamente.
Si te fijas, el cielo es moradito, la luz es como mucho más intensa, como en el ocaso. Perfecto, estamos llegando casi al final de tu demo reel. Y bueno, yo sé que aquí también tienes unas subdivisiones entre lo que son VFX y composición de luz y renderizado. Tacoland Logo, proyectos comerciales, Chester Chetos, Rooflace, ya lo vimos. Esto Volaris. Es para Volaris, para Cinépolis también. Esa de la promo creo que sí la llegamos a ver en algún... ¿Esta promo de Cinépolis? Sí, yo como que recuerdo haber visto algo. Ese mono horrible de Cinépolis, Cinepolito. Digo, miren eso, güey. Digo, entiendo que sí haya gente que a lo mejor esté así. ¿Pero qué es eso, güey? Ese es el bastardo de Frankenstein, güey, esa madre. Pero bueno, tú te encargaste, como ya lo mencionábamos, de darle ese volumen, ¿no? Esa profundidad a través de la luz. Del mismo modo, aquí tenemos este anuncio de Dove, la reflectividad. ¿Y muchos de estos sí los llegaste a ver materializados en la tele y así? Sí. Digo, porque también a veces está chido, pues, te contratan un proyecto, lo hiciste súper chido y luego te dicen, ¿sabes qué? La neta, nunca lo ves. Nunca le pegamos al precio para entrar a televisión y pues, nada más me hicieron chambear. Y pues digo, a ti te pagaron y todo, pues, pero a veces sí está feo que no puedas ver a lo mejor a tu bebé. Seguro. En público, acción. ¿No? En acción, exactamente. Siempre hay una satisfacción bien chida cuando lo ves así en el público y piensas que las demás personas lo están viendo. Eso está bien chido. Ok, bueno, pasando entonces al tema de Spider-Man. ¿De qué te ocupaste? Ya sabemos que de iluminación, pero no sé si de toda la película o de ciertas secuencias. No, ojalá no. Y una vez identificando esas secuencias, a lo mejor tomar un par de tomas y hacer como una anatomía de la chamba que hiciste. ¿Qué te parece? Por ahí me tocó hacer una escena en la que va cayendo un coche en Brooklyn, bueno, en Nueva York de noche. Me tocó trabajar también en parte de las escenas de Spider-Noir. Buenísimo. Del que hace la voz de Nicolas Cage. Ese personaje estaba padrísimo, ese personaje, porque todo como el concepto de que soy un Spider-Man de los 30s completamente violento, pero no importa porque el fin justifica los medios, también estaba como bastante chido. Y aparte me imagino la iluminación de Spider-Noir es súper interesante, ¿no? Porque tienes que trabajar en blanco y negro, está muy bien lograda. Te puedo decir que la iluminación de cada uno de los mundos de los distintos personajes era como si estuvieras trabajando en 6 películas distintas. O sea, cada personaje y cada mundo tenía su propia como iluminación, ¿sabes? Y era muy marcado, pues, o sea, se tenía que ver así para que tú pudieras distinguir que era el personaje. Los únicos que eran iguales eran Peter y Miles, pero el resto de los personajes sí, cada mundo tenía como su propia versión de iluminación y de composición. ¿Qué tan complicado era, por ejemplo, en esas escenas en las que está interactuando Spider-Ham y Spider-Noir? Uh-huh. En las que son completamente polos opuestos, pero se mantiene el tono en general, digo, o sea, se mantiene hasta en los efectos de sonido, pero en particular en tu trabajo, que no sé qué tanto te haya tocado en esas de interacción. Honestamente, cuando empezábamos a trabajar sobre las escenas que tenían esos personajes, pues que literalmente son de distintos universos, estaba chido porque cuando tú empezabas a trabajarlo, decías, esto no va a machar, pero ni de pedo, ¿sabes? O sea, no hay manera en que un personaje así estilo anime se vea chido con un personaje que se ve realista y que al lado haya una caricatura literal, un toon, pero eso lo hacía como más interesante porque al final de cuentas sí están todos conviviendo en este mundo. Y hay una escena, no sé si está en este tráiler, creo que sí, en el que en donde están como escondiéndose del roomie de Miles, o sea, donde están dentro del cuarto, que están todos dentro del cuarto y que ahí esa escena, por ejemplo, o sea, fíjense que aunque la luz, obviamente la luz viene tanto de atrás, de la luz que está entrando de atrás, como de de las dos ventanas. No hay ninguna otra fuente de iluminación más que las dos ventanas abiertas que están dejando entrar toda esa luz. Fíjense la diferencia entre cada uno de los personajes. Por ejemplo, en Spider-Noir,
es el contraste, es como es en blanco y negro, no tiene como esa suavidad que tiene la luz, sino que al contrario, Llega, o sea, la luz es duro. completamente Llega marcada. directa y ya. Exactamente, y no se suaviza, pero para nada, porque así era como era el diseño del Que personaje. es muy Si lo diferente a comparas- con Penny. Exactamente, si lo comparas con los tres personajes que sí se supone que pertenecen a ese mundo o a esa dimensión, que son Miles, Peter y Gwen, que se ve como más natural. Y Claro. si se fijan, por ejemplo, la iluminación que tienen Penny y que tiene Spider-Ham, Peter Porker, así se Peter llama. Porker. La iluminación que tienen ellos es plana, porque ellos son personajes 2D, realmente no tienen por qué tener profundidad, pues entonces no hay profundidad en esos dos personajes, Y básicamente. la poca que tienes pues, es son- demasiado sutil. O sea, no es. Exactamente, solamente tienen como el outline alrededor de ellos, de la luz que se está como filtrando a través de ellos, pero no es que tengan así un rim súper marcado de ninguno de los lados, pues. Sin embargo, sí están como animados, los ¿verdad? otros. Como en 3D. Sí, están ahí, o sea, están en la escena, están iluminados con las mismas luces, pero el tratamiento que se le da es completamente distinto, pues, y eso era muy interesante. Trabajar así con todos los personajes era súper interesante. Yo nunca había estado en un proyecto que tuviera este tipo de cosas, honestamente sí, fue algo muy, muy chido. Esta, por ejemplo, es un buen ejemplo de cosas que hacía distinto a Spider-Man que no se hacen en las películas. Estamos acostumbrados a la calidad de las películas de Pixar, de las películas de no sé, o incluso las mismas películas de Sony, en donde todo es como redondo, bonito, perfecto, la iluminación, el blending, todo es así como se ve muy bonito, ¿no? Y esta película, por ejemplo, no tiene ni siquiera Deep of Field. No hay profundidad de campo en la película en cuanto a lente, ¿saben? Cuando tú enfocas algo que está cerca de ti, todo lo que está atrás de ti está borroso, o viceversa. Cuando tú enfocas algo que está atrás, todo lo que está delante de tu punto focal está borroso. Eso se le llama Deep of Field. Esta película no tiene Deep of Field, sin embargo tiene como una aberración de color basada en el Deep of Field. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, en esta escena que tienes aquí, tu foco está en Miles, y todo lo de atrás en teoría debería estar fuera de foco, pero no lo está. Entonces lo que hacen es que le dan como si las orillas tuvieran como una aberración. Es como una copia del mismo escenario que se sale y que está pintada de otro color. Y eso era como un efecto que te hacía que visualmente sintieras que hubiera profundidad de campo cuando realmente no la hay, pues. Y eso es un recurso que utilizan mucho en los cómics. Entonces eso era como lo interesante de todo esto, era que el look pareciera como de cómic. Es lo que hace que la mayoría de la película se vea como si estuviera en un 3D falso, ¿no? Claro. Digo, Exactamente. Yo la noté, digo, la vi en 3D, la vi en IMAX, la vi en todos los formatos posibles para tratar de encontrar la mayor forma de ver todos los detalles. Y sí había muchas escenas que yo decía, ok, la vi en IMAX con 3D y aún con lentes se ve chido, sí tiene el 3D, pero si la veo sin los lentes, funciona completamente y sé que existe una escena 3D y no tengo necesidad de usar lentes, vaya. Sí. Porque están ahí, están sutiles. La aberración, las aberraciones de color ayudaban mucho como a eso. Mira, si le dejas tantito en ese cuadro, algo que tampoco había en la película es motion blur. Sin embargo, el tren, tú perfectamente sabes que está en movimiento. Si tú recortaras ahí a Miles y lo pusieras en cualquier otro fondo, te darías cuenta que Miles no tiene movimiento aparente porque no está barrido, ¿sabes? No tiene motion blur. Y el tren tampoco tiene motion blur. Pero el tratamiento que se le da con esas líneas que se ven horizontales, que son como líneas de acción, líneas de movimiento, y aparte la aberración de color que yo les comentaba, o sea, esas dos cosas conjuntas hacen que aunque no haya realmente en cámara el motion blur que es común en todas las películas, o que todos lo tienen, este no lo tiene, pero aún así se ve chido, pues aún así parece que el tren va avanzando, claro, a gran velocidad, pues. Y todo eso y la intención realmente...
La intención realmente era que no importara en qué punto de la película tú le pusieras pausa, siempre se tenía que ver como un cómic. Siempre, o sea, siempre tenía que parecer cualquier frame de la película tenía que parecer un estilo, una ilustración de cómic. Otra cosa que le da otro look como muy particular es los cuadros, ¿verdad? ¿A cuántos cuadros está animada la película? Honestamente no sé. Él es el de iluminación, Rafa. No, es que tiene razón lo que dice Está Rafa. animada a menos cuadros Porque por segundo hay que elementos lo que... normal, ¿no? Exacto, hay elementos que parece que están a 60, otros que parece que están como a 15. Ahí te va. Es la animación, bueno, hay un tipo de animación que se le llama animación step, que no tiene motion blur y que está animada como con cuadros repetidos. Es decir, tú animas a 24 cuadros por segundo, pero realmente lo que estás haciendo es que estás repitiendo el cuadro 1 y 2, y el cuadro 3 y 4, y el cuadro 5 y 6. Entonces, la reproducción de la animación sí es a 24 cuadros por segundo, pero solamente animaste 12 de esos 24 cuadros y estás repitiendo cuadros. Sé que Spider-Man tiene algo de eso, o sea, creo que, pero no toda la animación es a 12 cuadros, o sea, no toda la animación son cuadros repetidos. Hacen esa animación y luego en las partes que son más dinámicas, creo que metían más cuadros. Entonces había partes en donde cada cuadro estaba animado, claro, y había partes en donde sí era como el cuadro 1 era copia del, o el cuadro 2 era copia del 1, el cuadro 4 era copia del 3 y así. Pero está muy bien cuidado, o sea, cada cuadro de animación de la película está súper bien cuidado. Inclusive elementos específicos. Yo recuerdo el duelo que tienen con la maestra de Harry Potter, güey. Con Ticaloni. Sí, con Olivia. Olivia Octavius, que yo que es la maestra de Harry Potter, güey, sí, claro, que está igualita. Sí, sí se parece. Pero está sexy. ¿Se te hace que está sexy? Sí. Ok, es válido. Los tentáculos de Olivia Octavius tienen una fluidez que Olivia Octavius misma no tiene. Sí. Entonces, sí, incluso... Sí, porque... Dos elementos de la misma tiene que escena... ser así de dinámico. Está muy cabrón. A mí lo que me sorprendió muchísimo es el tratamiento de texturas que le dieron a todos los personajes. Que si bien la mayoría tienen puntos, por así decirlo, que le da ese toque como pop del cómic, a pesar de venir de distintos universos, todos tienen diferentes tipos de texturas, pero conservan los puntos, porque es como el sello distintivo del universo donde está Miles, por así decirlo. Sí. Entonces está muy, muy chingón eso. Yo soñaba con los puntos, tenía pesadillas. Tenía pesadillas con las líneas y los puntos. Era algo bastante difícil, bastante complicado como de hacer en base, o sea, shot por shot. El tratamiento, aunque era el mismo tratamiento, la solución que le teníamos que dar nosotros, porque era algo que se hacía en composición, sí estaba bastante... Si es que crecen bastante... los puntos o los haces más chicos dependiendo de la toma, ¿no? Híjole, no, ojalá fuera así de sencillo. Realmente era cómo acomodarlos, en dónde acomodarlos, que funcionaran con la iluminación, porque básicamente esos puntos es la iluminación. Entonces tú iluminabas la escena y luego tenías que romper esa escena en puntos y en líneas, ¿no? La parte donde tenías las sombras eran las líneas y la parte donde tenías los highlights de luz eran los puntos. Y a veces no quedaban, entonces te tenías que regresar a iluminación otra vez. Y era un trabajo bastante difícil, porque eran cosas que hacíamos en composición. No se hacían en iluminación, sino se hacían en composición. Pero sí, fue algo bastante duro. Pero también es algo que le da ese toque a la película que está muy, muy chido, pues. Justamente esa era la escena que nos pedías, ¿no? Esa escena, si se fijan... Peter Parker, Spider-Ham está completamente plano, o sea, es plano, pues, y siempre tiene, brilla más. Si se fijan, siempre tiene como un outline blanco alrededor de él, porque es como ese outline de las caricaturas tienen esos outlines así marcados, pues, entonces, y aún así parece que está iluminado y que está integrado en ese cuarto que no tiene nada que ver con su estilo visual, pues, y eso está bastante chido.
creo que no se equivocaron al elegir la historia de Miles y del Spider-Verse en general, como para hacer esta película, que es una película completamente standalone, que no tiene nada que ver con todo lo demás que ha salido de Spider-Man. Y aparte se ríen del reboot. O sea, ellos mismos se están riendo de claro, vamos otra vez. Claro. Sí. Ya sé que te lo he dicho miles de veces. Rompe la pero cuarta no pared. importa, aquí está. Ya lo conoces, pero no Sí. te voy a dar el tío Ben media hora. Pues. Tiene su propia voz, su propia personalidad. Claro. Sí, de hecho, incluso dentro de la historia es así como de que mencionan al tío Ben y es como, no, ni me recuerdes al tío Ben. Oye, Sí, no, es como... ¿qué pasa con estas tomas? Mencionabas, bueno, la consigna era que cada cuadro pausado pareciera un cómic. Yo creo que obviamente la calidad visual, por ejemplo, de esta imagen específicamente, es muy alta, pero si tú realmente te fijas en los detalles, por ejemplo, de las luces o de los mismos shaders, no es como reaccionaría realmente en la un realidad. metal, ¿sabes? Es esa... No tiene como esa suavidad que tiene la luz, que tiene como un decay, un fall-off, que cuando pega en un objeto pues rebota y se esparce a través del objeto. Okay. Estas son más bien, la iluminación es más bien así como un poco cortada, tiene como esos toques que son más de ilustración que realmente de realismo. Pues si tú abrieras una escena de una ciudad de cualquier otra película de Pixar o de Disney, la diferencia es abismal, aunque aquella obviamente se ve como más cartoon. La misma iluminación es mucho más suave, pues aquí todo es así como muy dinámico, y si te fijas, los edificios tienen incluso como manchas, o sea, las texturas son como manchas, como si fueran brochazos de pintura, pues tal cual. Entonces, aunque sí se ve realista porque la calidad es como bastante grande, realmente no es nada perfecto, pues sí se ve así como una pintura, pues. Y esa era la intención. Por ejemplo, ahí se ve en la iluminación, ahí se ve claramente como el banding, ¿sabes? O sea, que esa luz que le está pegando en la parte de atrás del camión no se va como decayendo así suavecito hacia el frente, sino que tienes una línea que corta hacia otro tono, y otra línea que corta hacia otro tono, y otra línea que corta hacia la sombra. Pues eso no se ve en la iluminación realista, pero para nada. Es muy del anime también eso, ¿no? Sí, muy de como de cartoon, tal cual. Cabe mencionar que me tocó hacer, estuve un tiempo en la parte de marketing, ¿ok? Que era básicamente como tomar los elementos de la película y transformarlos o llevarlos como a productos dentro. Bueno, obviamente la película tenía marketing para distintas empresas de coches, empresas como McDonald's, cosas así, y nosotros a veces teníamos que tomar las escenas y replicar o hacer una escena como si estuviera en la película, pero no en la película, sino en una tienda de McDonald's. Y estaba bastante interesante. De algún modo salen inspirados en la cinta, ¿no? ¿Previos o posteriores? Exactamente, la cosa es que pues la hacíamos ahí en Sony, pues me tocó estar en el equipo de marketing que lo hacíamos ahí en Sony. Entonces la calidad pues era la misma calidad que tenían los demás. Nos daban el retro pues de los clientes de marketing y nos decían así como que es que nunca habían hecho un comercial que se viera como con la misma calidad que en la película. Y bueno, pues parte de eso era porque éramos un equipo de la película que estábamos también trabajando las escenas de los comerciales. La película terminó con un final bastante abierto para pues, hacerle una o más secuelas, vaya. Sí, pues no creo que no iban a desaprovechar la oportunidad de dejarlo así, ¿sabes? No, y creo que con el éxito que tiene, lo más probable es que sí suceda. No sé si pronto, pero creo que sí pudiera. Ojalá que no tan pronto. Oye, ¿qué hacías tú en cortes? Porque eran casi cortes de segundos como estos, donde tal cual nos transportamos directamente a un cómic. ¿Esto realmente es como el dibujo de alguien o es un render? ¿Qué onda? No, esas son ilustraciones. Las partes que tiene
que son como esta parte que estás viendo específicamente, este cuadro que estamos viendo específicamente, sí era una ilustración. Entonces lo que hacían era que tenían, obviamente si te vas unos cuadros antes, pues es el render o la imagen normal del personaje, y sobre esa imagen pintaban, hacían como estas ilustraciones como para meterte un poquito más de cortes así, el cómic cartoon. Entonces sí, estas eran como ilustraciones que le ponían encima. Lo que pasa es que el estilo realmente visual de la película es muy explosivo, entonces tiene muchísimas cosas. Y entonces por ahí a alguien se le ocurrió, oye, ¿y si metemos de repente estos cuadros que sean como ilustraciones de cómic, pero más como gráfico? O sea, que no es tal cual con iluminación ni nada, sino es una ilustración gráfica representando lo que estamos viendo realmente en el 3D, y quedó increíble, quedó bien chido. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué proyectos hay en puerta? Bueno, sigue. Ahorita estoy chambeando ya otra vez. Sí me tomé unas vacaciones. Muy después merecidas. de Spider-Man. Porque sí, fue un proyecto muy pesado. Y aparte, fueron 3 proyectos seguidos en los que no descansé. O sea, terminando uno me pasaba al otro, y terminando el otro me pasé al otro. Entonces sí fue un año bastante pesado. Y ahorita ya retomé. Estoy trabajando en Angry Birds 2, creo que ya lo puedo decir porque ya está anunciada la película. Estoy chambeando para Angry Birds 2, la siguiente parte de Angry Birds, ahí mismo en Sony. Y bueno, por ahora eso me va a mantener ocupado, iluminando pajaritos. Pues yo estoy bastante impresionado con todo esto. Yo me imagino que tú también, al final del día, ver el resultado de tanto trabajo no te deja más que una buena impresión. ¿Dirías que tuviste un golpe de suerte? ¿Dirías que es cuestión de nada más echarle ganas? ¿Es una combinación? ¿Dirías que qué onda? ¿No? Si cáiganle hay mucho trabajo o... En México hay que picar piedra en todos lados. Digo, creo que es algo que todo el mundo sabemos. Entonces, para mí no era... Mi trabajo en EXO y todo era muy bueno y todo, pero no era suficiente, ¿sabes? Entonces tuve que entrar a dar clases, y me gustó mucho y empecé a dar clases. Entonces estuve los años que estuve en Éxodo, y incluso cuando me salí de Éxodo pero seguía freelanceándoles para ellos, todo ese tiempo estuve dando clases, que fueron como 3 años y medio que me tocó dar clases. Entonces eso hizo que yo aprendiera un montón, porque no es lo mismo hacer las cosas que enseñarlas. Seguro. Para enseñarlas tienes que tener como una profundidad mucho más cabrona de entendimiento, y para que no te agarren de bajada, obviamente, y obviamente que sea de provecho, y está chido. Y entonces siento yo que ambas cosas, tanto la experiencia de trabajar en estudios allá como la docencia, sí me dieron como un perfil un poco más chido. Y algo que yo les recomendaría mucho, pues es el networking, porque yo me vine para acá gracias a un amigo, Diego Duarte se llama, por ahí le mando un saludo, y yo le pasé mi reel como de que, oye güey, tú que estás allá y que haces lo mismo que yo y todo, ¿qué onda? Este es mi trabajo, dime si le falta, qué tiene, qué no tiene. Lo que me contestó, o sea, lo revisó y todo, y me dijo, ya se lo mandé a mi supervisor. Y yo así como de, no, güey, a ver, espérame, o sea, no es que no quisiera que se lo mandara, pero pues quizá no era algo que yo esperaba que hiciera él así como de bote pronto. Y ya me contactaron y me dijeron, oye, la neta sí te queremos entrevistar porque sí nos late tu trabajo. Entonces yo creo que es un poco de ambos, tanto que le tienes que echar un montón de ganas, así estés freelanceando, así estés en una empresa, así estés como yo que estaba entre freelanceando y dando clases. Le tienes que echar ganas para que tu trabajo sea suficiente, y después tienes que hacer buen networking para que ese networking permita que tu trabajo lo vea la persona indicada en el momento indicado. Si tu trabajo lo ve la persona indicada en el momento indicado, pues entonces tienes las puertas abiertas, ¿no? Somos 24 mexicanos que participamos en Spider-Man, muchos de ellos, de hecho, en iluminación, muchos de ellos compañeros míos en iluminación, algunos otros en recursos humanos, algunos otros en efectos, en simulaciones y así, pero creo que la lista oficial por ahí que nos hizo llegar Sony, éramos 24, entonces pues está chido como darle el reconocimiento a todos los que participaron en la movie, todos los mexicanos. ¿Qué diría, mexicanos iluminando al mundo?
Illuminati. Dándole luz al Dándole mundo luz y a al millones mundo. de personas. No, Leonardo, muchas gracias. Muy interesante la plática. Haber analizado cada una de las tomas. Espero no haberlos aburrido tanto con... No, para nada. Mira, yo creo que aquí todos somos geeks. Y está bien chingón desmembrar las tomas como lo hiciste. Se aprecia, porque muchas veces, bueno, cuando te encuentras algo que realmente vale la pena, genuinamente sales del cine preguntándote cómo diablos lo hicieron. Y tener a alguien que te lo explique así, en tu idioma y de manera tan aterrizada y tan humilde, porque hay que mencionarlo, no todo el mundo tiene esa sencillez. Después de participar en un proyecto así, pues se agradece bastante. Y que estés Gracias. aquí con nosotros en Popping es una, no quiero decir bendición, ¿verdad? Pero pues es una chingonería, güey. Pero sí. Es una chingonería. Sí, conmigo de entrada Gracias, ya tienes tu muchas torta gracias. ahogada, tu tejuino y tu jericaya. Uy, qué bueno. No, pero muchísimas gracias, Leo. La verdad, me da muchísimo gusto verte con este logro tan grande que has llegado y yo sé que vas para mucho más todavía. Muchas gracias. Mr. Mark. La verdad, muchas gracias, Leo. Creo que llenas de orgullo el corazón de muchos ñoños en el mundo. Sí. En especial el mío. Qué chido. Creo que sí está muy chingón lo que estás haciendo. Vienen muchos proyectos para ti, vas a verlo. Y pues que no sea la última llamada que tengamos con el Leo, ¿no? Que No, hombre, luego no. nos mande ahí de, oye, estoy trabajando en este, ¿qué onda? Unos tickets. Cuando Ándale. gusten, yo estoy abierto a cuando ustedes necesiten algo de mí. Gracias. Si puedo, con mucho gusto. Venga, gracias Muchas a gracias. Vika Live Radical que facilitó el foro para esta entrevista. Gracias a la opinión de Majarki y a Rafa de DM que facilitaron el contacto con Leonardo. Y a ti por estar ahí atrás del monitor como el geek que eres. Interesado en estas cosas. Ñoños Esto es Unidos. Ñoños Unidos. Esto es Popping. Déjame saber qué opinas en la caja de comentarios. Suscríbete para que no te pierdas otro episodio. Y nos vemos en el siguiente episodio.